Vamos a hablar de la pobreza, pero desde un enfoque distinto, un poco extraño podríamos decir, pero yo creo que es el enfoque que mejor funciona. Algunos esperan que yo les hable de riqueza, vamos a platicar algo de eso, pero creo que lo que tenemos que solucionar es la pobreza. Espero que el tema sea apasionante, pero también espero que no desate mucha polémica, porque pues puede tener para algunas personas, no es mi intención, alguna connotación de tipo político o ideológico y en algún punto tal vez hasta un poquito religioso, y de repente son temas delicados para platicarlos, ¿verdad? Espero que no se tome en ese sentido. Mi intención es que cada uno de ustedes, los que me están escuchando, si lo necesitan, desde luego si lo necesitan, puedan aplicar esto que les voy a proponer y sanar la mente de pobre. Y sanar la mente de pobre significa elevar nuestra calidad de vida y probablemente la de nuestra familia. ¿Ok? También, si quieres compartir esta plática en este momento con alguien que se te acaba de acordar, mándale la liga para que se incorpore y nos acompañe. ¿Cuál es el problema del cual vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar de la pobreza. Primero vamos a referirnos a la pobreza dando algunas explicaciones, algunos comentarios, algunas cifras en lo general, y luego lo vamos a particularizar, ¿ok? Para que tú puedas resolver el problema que te toque resolver. Y algunos dirán, bueno, ustedes son psicoterapeutas, así que ¿qué tiene que ver este asunto de la pobreza? Para nosotros como psicoterapeutas, para mí en lo particular, la pobreza yo la considero una enfermedad emocional. Así que tiene todo que ver con la psicoterapia. Y vamos a hablar de esto en un momento. La situación de pobreza de la sociedad en lo general y de los individuos en lo particular, que se hereda de generación en generación. Esto es por la pregunta, ¿verdad? Como que no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido si vemos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la situación de pobreza de la sociedad en lo general y de los individuos en lo particular, que se hereda de generación en generación. Algunas cifras de la Organización de las Naciones Unidas, perdón. Miren, nos dice la ONU que más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de $1 por día. Si hablamos de pesos mexicanos, serían como 20 pesos diarios. Así que bueno. También nos dice la ONU que 2.800 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población en la época en que se hizo esta medición, de la población mundial, viven con menos de $2 al día, o sea, aproximadamente 40 pesos. También nos dice que 448 millones de niños sufren de bajo peso, y al sufrir de bajo peso hay una serie de implicaciones en la salud que algunos de ustedes tal vez tengan ideas y otros no. Inclusive influye en la inteligencia, en el desarrollo del cerebro. 876 millones de adultos son analfabetos, de los cuales 2/3 partes son mujeres. Cada día, 30,000 niños, y este dato es por día, cada día, 30,000 niños menores de 5 años mueren de enfermedades que podrían haber sido evitadas. Si pensamos en el coronavirus, que es terrible, de todas maneras comparen las cifras mundiales de coronavirus con esta cantidad de defunciones de menores diaria y dirán, wow. Y muchas de estas defunciones son por causa de pobreza, porque podrían haber sido evitadas. Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable, lo que les produce
varios tipos de enfermedades, ¿verdad? Y fíjense que dice la ONU, el 20% de la población mundial posee el 90% de las riquezas del mundo. ¿Ok? Yo creo que se quedó un poquito corto, pero bueno, vamos a aceptar esta cifra, luego les doy otra cifra. Y aquí va, otras cifras. La población actual del mundo es de, a ver si la digo bien, 7.825.424.140 individuos. Esta cifra la tomé hoy a las 12:45 del día, hora de México. Hay un lugar ahí en internet que con algunos algoritmos va estimando este crecimiento de la población. De ahí lo tomé. Ahorita ya somos más. 26 personas son las dueñas de más del 50% de la riqueza del mundo. Este es un reporte reciente de estas fuentes y revistas especializadas en estar midiendo la riqueza del mundo. Y estamos hablando de 26 personas. 26 personas como tú o como yo. 26 individuos. No corporaciones, grandes empresas con miles o millones de accionistas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de individuos con nombre y apellido. Son dueños de más del 50% de la riqueza del mundo. ¡Wow! No sé si lo digo de envidia o de qué, pero sí está impresionante. 26 personas, ¿ok? Me sorprendo. Lo puedo leer 20 veces y las 20 veces me vuelvo a sorprender. 26 individuos. Bueno, si hacemos algunos números, esto es el 0.0000003% de las personas del mundo son dueñas del 50% de la riqueza del mundo hoy día. Y tengo otra cifra. En toda la historia de la humanidad, menos del 5% de los habitantes del mundo han sido dueños de más del 95% de la riqueza del mundo. En todas las épocas, en la época de los faraones, en la época de los griegos, de los romanos, de los etruscos, de los persas, de todos esos que en sus momentos, Babilonia, fueron las capitales del mundo, en todas esas épocas, la proporción básicamente se ha mantenido la misma. Claro, no es un dato exacto, dije menos del 5%, más del 95%, o sea, por ahí va. Pero esta es la historia de la humanidad, quiero que quede claro. Bueno, así que vamos a tratar de definir esto un poco más. ¿Qué es la pobreza? Los libros por ahí nos dan algunas definiciones, ¿verdad? Es una persona que está necesitada, que no tiene lo necesario para vivir. ¿Ok? La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. Y entonces, probablemente algunos de ustedes digan en este momento, pues no, yo no estoy en esta situación. Entonces yo no soy pobre. Esta es la definición del libro, luego yo te voy a dar mi propia definición. Y tal vez te des cuenta que a lo mejor y sí estés en una situación no de pobreza, fíjate de lo que te voy a decir. Tal vez estés en una situación no de pobreza, no como estas personas que están acá, ¿ok? Pero sí tengas mente de pobre. Y luego vamos a hacer la diferencia entre la pobreza y la mente de pobre. Bueno, y si tengo mente de pobre, ¿cuál es el problema? No soy pobre, no así. Tengo una casa, tengo comida todos los días, tengo tal vez un carro, 2 carros, me voy de vacaciones de vez en cuando.
¿Cuál es el problema? El problema es que aun cuando no estés en una situación de pobreza, tal como lo definen los organismos y los gobiernos, pero sí estés viviendo con una mente de pobre, y para mí sí hay un problema y te lo voy a platicar más adelante, ¿ok? Si no me arranco ya no termino nunca. Me pico, como digo yo. Ahora, ¿qué es la pobreza de acuerdo con mi definición? Condición en la cual el pobre tiene que emplear la mayor parte de su tiempo para conseguir los insumos básicos para su supervivencia y la de su familia. ¿Ok? Para mí estamos hablando de pobreza. Cuando tienes que invertir la mayor parte de tu tiempo para sobrevivir, para tener ese carrito, para tener esa casita, tienes que trabajar como perro, como loco, ¿ok? Y el pobre no goza de libertad de tiempo, no puede gozar de libertad de tiempo, porque su tiempo lo tiene que emplear para conseguir los insumos básicos para su supervivencia y la de su familia. No quiero echarle mucha crema a los tacos ahorita porque tenemos suficiente crema más adelante para explicarles todo esto con detalle e invitarles a reflexionar, a pensar y tal vez a tomar una decisión al respecto. El pobre, seguimos con mi definición, es un esclavo moderno. Generalmente el pobre trabaja en aquello para lo cual no tiene talento. No trabaja en lo que le gusta. Trabaja en lo que puede trabajar para poder conseguir esos recursos y esos insumos para él y su familia. Entonces muchas veces el pobre lleva una vida muy incómoda, de poca calidad, con mucho sufrimiento emocional. Pensar, es domingo en la tarde, tengo que ir a trabajar el lunes. Ay, ¿qué no diera yo por no ir a esa oficina que odio, hacer ese trabajo que odio? Pues sí, claro, tienes un ingreso, tienes, te digo, una casa, a lo mejor 2 casas, una que das rentada, una en la que vives, un coche tú, un coche tu pareja, a lo mejor otro que usan tus hijos, 3 coches, algún dinerito por ahí en un banco y comes bien y todo lo demás. Pero odias tu trabajo, odias lo que haces, quisieras no hacerlo. Entonces, ¿sabes qué? Desde mi punto de vista, tienes mente de pobre. ¿Ok? Este tema de los talentos es algo apasionante. Y un día me gustaría poder platicar de esto con ustedes y ojalá que pueda estar mucha gente joven en esta plática de los talentos porque les puede ahorrar mucho sufrimiento. ¿Ok? Pero bueno, luego lo acordamos con Josué, vemos nuestros tiempos, los temas que tenemos ya agendados y en algún momento encajamos este tema de los talentos, porque una de las maneras de dejar de trabajar ya es empezar a hacer aquello para lo cual eres especialmente talentoso. Cuando tú trabajas en lo que tienes talento, no es trabajo. ¿Sí? Yo me considero así. Yo considero que mi trabajo es lo más entretenido que hay. ¿Okay? O sea, interesante, apasionante. Entonces, sábado, 6:30, casi 7. Miguel, ¿estás trabajando? No, de verdad que no. La estoy pasando muy bien. Pero bueno, no dejen que yo me pierda en el espacio, si no me voy al otro tema. Ok. Hablando de esto, de que el pobre es un esclavo moderno, quiero hablarles brevemente de esto. ¿Algún día dejará de existir la esclavitud? Bueno, tú lo juzgarás. Aquí tenemos un modelo de esclavitud, tal vez en la época de los griegos, serían los egipcios, perdón.
Aquí tenemos otro modelo de esclavitud, la Edad Media. Aquí tenemos otro modelo de esclavitud, que es la que tenemos como que más cerca, que es la esclavitud de los africanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y digamos hasta acá. Pero yo me pregunto, ¿y esta mujer que está en esta tienda es esclava o no? Vamos a suponer que hoy es la graduación de su hija en su gala de ballet. Ella le gustaba mucho el ballet y quiso dedicarse a ello, pero las condiciones no se lo permitieron, o mejor dicho, su mente no se lo permitió. Y disfruta mucho compartir todo esto del ballet con su hija. Y estaban muy ilusionadas con la gala. La niña a lo mejor tiene 6 años. Hicieron su vestido y todo muy bonito. Hoy en la tarde es esa gala y nadie pudo suplirle en su trabajo. El sindicato no le dio un apoyo para que falte a trabajar y la empresa no le autorizó la falta. ¿Qué va a hacer esta mujer? A lo mejor es sola, a lo mejor ella mantiene a su hija, no tiene una pareja. Y a lo mejor gana razonablemente bien en ese puesto. Entonces, pues yo creo que se va a quedar trabajando. Entonces, ¿esta mujer es libre? ¿O es una esclava como estos? ¿O es una esclava como estos? ¿O es una esclava como estos? No lo sé, pregúntatelo tú, ahorita te voy a comentar unas cosas al respecto. Ese es el problema de la mente de pobre, ¿sí? A lo mejor no estás en la indigencia. A lo mejor tienes un nivel de vida en cuanto a insumos y cosas que se compran con el dinero no tan malo. Pero, ¿qué pasa con tu tiempo? ¿Qué pasa con tu libertad? Alguien dice, no, mira, yo voy a estudiar una profesión independiente y así voy a trabajar y voy a tener un despacho de abogado, de contador, voy a poner mi consultorio médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y así yo voy a ser libre. Vamos a pensar en un abogado, ¿ok? Pone su despacho y tiene 30 clientes en ese despacho. En realidad tiene 30 amos. Lo hablan a las 4 de la mañana para ir a sacarle en el bote, tiene que ir. Lo hablan el domingo que estaba en la fiesta de cumpleaños, su principal cliente porque tuvo un accidente de tránsito y necesita a su abogado, tiene que ir. Entonces el día que tenga su oficina de esa manera se va a dar cuenta que es esclavo de 30 amos. Cada uno de sus clientes quiere un pedazo de esta persona. Miren, voy a ser un poquito más extremo. Vamos a suponer que hay una sociedad en donde la esclavitud, como lo hubo en muchas épocas de la humanidad, es aprobada por la sociedad, por la ley, por la moral, por la ética, por la religión inclusive. Y mientras más esclavos tienes, más importante eres en esa sociedad. Tienes una empresa, tal vez una fábrica, y en un momento dado tienes una vacante y tienes la opción de comprar un esclavo o contratar un empleado. Generalmente a mis alumnos en la universidad les hago esta pregunta y les digo, ubicándote en ese momento del tiempo, no en el tiempo actual, sino en ese momento del tiempo, ¿cuál sería tu mejor opción como empresario? Todos coinciden en lo mismo, comprar un esclavo. Yo, ok, está bien. Si ese esclavo se enferma, ¿responsabilidad de quién es? Que el esclavo tenga una casa para vivir, ¿responsabilidad de quién es? Que el esclavo tenga comida, responsabilidad de quién es, y comida nutritiva porque necesitas que produzca. Que el esclavo tenga ropa, responsabilidad de quién es. Que el esclavo tenga espacio para el esparcimiento, responsabilidad de quién es, porque si no tiene eso va a estallar y es una amenaza. Si algún día el esclavo quiere formar una pareja, ¿de quién es la responsabilidad? Y cuando nazcan los esclavitos, ¿de quién son la responsabilidad? Y si el esclavo le tienen que cortar una pierna por un accidente de trabajo, ¿quién es el responsable de esa persona sin una pierna? Porque el esclavo es tu propiedad. ¿Te das cuenta? En cambio, si tuvieras un empleado, le pagas su salario, le pagas su seguridad social y punto. Lo que le pase no es tu asunto. Si tiene para comer, si tiene donde dormir, si sus hijos van a ir a la escuela, si le alcanza su dinero, si no le alcanza, no tienes ningún problema, porque tú cumples con la parte que te toca y punto. O sea que desde un punto de vista meramente empresarial,
es más económico, más rentable contratar a un empleado que tener un esclavo, ¿sí? Yo quiero decirles esto sin meterme en detalles, porque es otro de los temas que me apasionan. Desde mi punto de vista, y aquí es donde no quiero que empiecen las polémicas, ni empiecen que si el comunismo, el socialismo, el capitalismo, el neoliberalismo y todos los ismos, no, por favor, nada de eso. Pero desde mi punto de vista, la esclavitud no desapareció. La esclavitud solo se perfeccionó y hoy se llama empleo. Y todos los sistemas que están alrededor de esto. Yo veo a mis alumnos en la universidad terminando con sus mentes limpias, frescas, inocentes y emocionados, pidiendo algo por favor. Un empleo, un empleo, un empleo. Necesito ser esclavo de alguien. Miren, no quiero sacarle más punta al lápiz porque nos vamos a calentar. Pero así es como yo lo veo. Si estoy equivocado, claro que puedo estar equivocado. La esclavitud no desapareció, solo se perfeccionó. Insisto, podríamos dedicar un tema solo a esto. Ok, aquí la dejamos.